Colombia, los emprendedores digitales sufren una paradoja. Tienen productos funcionales, clientes esperando por esos productos, pero no saben cómo validar y escalar esos modelos de negocio. Ese es el punto de partida del Digital Seed Quindío 2025, un programa surgido en una terraza en una noche estrellada que empezó en 2024 con aliados como Mirus Smart, Amazon Web Services, HubSpot, Leganova, Coffee Mentoring, y la estrategia Se Emprende e Impulsa Colombia. En ese momento empezamos con un proceso de incubación y hoy hemos elevado a otro nivel de mentoría especializada, asesoría uno a uno a los emprendedores, validación de experimentos para esas iniciativas digitales en etapa temprana. Cada uno de los 6 emprendedores llegó con su propio laberinto, un negocio con clientes reales pero sin onboarding ni modelo de crecimiento, una fundadora que veía perfectamente el problema pero desconocía el mercado y la competencia, un producto con ventas crecientes pero con un equipo al límite y sin claridad operativa, soluciones creadas antes de explorar el problema con hipótesis sesgadas y un PMB sobredimensionado, un negocio que ya funcionaba pero cuyo líder temía crecer y no tenía pricing ni estrategia digital, y un emprendimiento atrapado en la paradoja del exceso de datos. Nuestro rol como incubadora fue convertir caos en claridad y soluciones aisladas en negocios listos. Con los emprendedores beneficiarios trabajamos a través de problemas reales basados en datos recolectados de esas soluciones digitales que ellos tienen, establecer unas rutas de madurez para poderles generar a ellos unos modelos de negocio viables. Hoy los 6 emprendedores de la mano de un equipo de trabajo multidisciplinario regresan al mercado con modelos de negocios validados, estrategias de crecimiento claras y medibles, pricing, alianzas estratégicas y canales comerciales definidos, propuestas de valor depuradas y basadas en datos reales. Más allá de los productos, ahora cuentan con la mentalidad, las capacidades y el sistema operativo para escalar de manera sostenible. Y hoy nuestra región gana algo muy importante, capacidad instalada para trabajar directamente, desde los problemas, no de la intuición, desde los datos, no de la especulación, y desde la experimentación, no desde los supuestos. Hola, soy Carolina López. Y yo, Jan Vargas. Fundadores de Mi Comercio, una solución que transforma la operación del negocio para hacerlos más eficientes y rentables. Algo muy importante con el proceso de mentoría es que nos ha permitido entender conceptos que antes no eran tan claros para nosotros. Conocíamos rutas para avanzar en nuestro proyecto de emprendimiento. Mi nombre es David Arredondo, CEO de Rural Adventure. Este programa me ha ayudado a validar mi propuesta de negocio y a entender cómo el turista extranjero nos encuentra. Digital Seed Quindío es la muestra que en las regiones es posible construir negocios digitales con soluciones de alto impacto. Si contamos con metodología, acompañamiento especializado y emprendedores dispuestos a validar su producto digital, Digital Seed es más que un programa de acompañamiento. Es un sistema de escalamiento para el Quindío digital que Colombia necesita. De esta manera, para dar apertura oficial al evento, invitamos a David Ponce Salazar, líder de innovación de la EA. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Sé que es Navidad y pues todos ya queremos destapar los regalos, pero digamos que esos pueden ser unos regalos que le estamos dejando al departamento en estas fechas. Nuestra región está cambiando. Las empresas ya no compiten solo por precio o ubicación. Hoy se compite por datos, por tecnología, por innovación y por capacidad de adaptación. Los emprendimientos ahora nacen digitales, los mercados se mueven en plataformas, las decisiones que definen el futuro ya no se toman por intuición, sino por información. Durante años, el talento joven del Quindío ha tenido que salir de la región para formarse en este tipo de áreas del conocimiento. Hoy la EAM está dando un paso distinto. Estamos trayendo el futuro académico al territorio. Por eso la EAM abre 2 programas nuevos: negocios digitales e ingeniería en ciencia de datos. 2 programas únicos en la región, pensados para responder a problemas reales, crear empresas sostenibles y fortalecer a las organizaciones existentes y generar oportunidades donde antes no existían. Hoy no estamos hablando solo de nuevos programas, estamos hablando del futuro del Quindío y de cómo decidimos prepararnos para él. Nuestra región
Ha sido reconocida históricamente por su vocación agrícola, turística y emprendedora. Hoy, sin perder esa identidad, el Quindío da un paso decisivo hacia los negocios, la tecnología y la innovación. Y ese paso necesita talento formado aquí, en casa, con los pies en la región y la mirada puesta en el mundo. Estos programas no surgen de la nada. Son el resultado de un camino que la EAM ha venido construyendo durante años, desde sus distintas facultades, la solidez de las ingenierías, el conocimiento en marketing y negocios, la capacidad creativa del diseño y la cultura institucional, marcada por el emprendimiento y la innovación aplicada. Hoy la EAM ha consolidado las capacidades académicas, humanas, tecnológicas y de aliados para abrir programas de esta naturaleza. Negocios digitales responde a una realidad clara. Hoy los negocios no se entienden sin tecnología, las decisiones se toman con datos, los clientes viven en entornos digitales y los modelos de negocio cambian constantemente. Este programa forma profesionales capaces de liderar la transformación, crear y escalar modelos de negocios digitales, entender al consumidor, usar tecnologías como la inteligencia artificial, análisis de datos o comercio electrónico para convertir oportunidades en empresas sostenibles. Por su parte, la ingeniería en ciencia de datos responde a una pregunta clave. ¿Quién va a interpretar toda la información que hoy producen las organizaciones? Que este programa forma ingenieros capaces de transformar datos en conocimiento útil, apoyar decisiones estratégicas en sectores como la industria manufacturera, la salud, las finanzas, el comercio, el medio ambiente y la educación. No se trata solo de programar o analizar números, sino de resolver problemas complejos con impacto real, bajo principios éticos y de responsabilidad social. Y si hoy podemos afirmar que la EAM tiene una capacidad para formar este talento, es porque ya lo estamos haciendo. Una muestra concreta es este programa, el Digital Seed 2025, donde 6 emprendimientos digitales fueron asesorados, incubados y acelerados. Y sus redes de aliados también se fueron. Esos son emprendimientos reales, con modelos de negocio, tecnología, mercado y visión de crecimiento. A lo largo de este evento conocerán experiencias de primera mano a través del pitch de estos emprendedores, que son una prueba fehaciente de que en la EAM no solo hablamos de innovación, la ejecutamos. Estos programas representan una oportunidad para los jóvenes del Quindío, formarse sin salir de la región, acceder a empleos de alta demanda, crear empresas digitales y aportar al desarrollo económico local. Pero también representa una oportunidad para las empresas que ya existen, para el sector público y para la sociedad en general. Contar con profesionales preparados para enfrentarse a los desafíos del presente y construir las soluciones del futuro. Hoy damos este paso con convicción, con responsabilidad y con la certeza de que el talento que se forma aquí puede competir en cualquier escenario. Porque cuando la educación se conecta con la realidad, el territorio avanza. Y cuando el talento se queda en la región, el futuro se construye desde casa. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar la presentación del Digital Seed Program Quindío 2025 por Héctor Alejandro Montañez Rojas, líder de la estrategia Se Emprende de Impulsa Colombia para el eje cafetero. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Héctor Alejandro Montañez Rojas. Soy el profesional senior para el eje cafetero Impulsa Colombia. Impulsa Colombia, Agencia de Emprendimiento e Innovación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A continuación vamos a presentar básicamente en qué consistió el programa inicialmente. Vamos a ver hacia dónde nos estamos orientando y vamos a ver también un poco los resultados de manera muy concreta.
Digital Seed Program. Muchas gracias. Tiene unos datos de entrada muy interesantes. No sé si sabían ustedes que según los datos de la Agencia de Inversión en Bogotá, 1 de cada 2 startups colombianas está en Bogotá. Y según el reporte del Global Tech Report, o el Colombia Tech Report específicamente, el 60% de las incubadoras y centros de emprendimiento se encuentran entre Bogotá y Medellín. Y cuando analizamos los datos de distribución del desarrollo del ecosistema startup en Colombia, el 93% del desarrollo de ese ecosistema se encuentra concentrado en las ciudades principales, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. O sea que el resto de regiones solamente concentramos el 7% del avance en el ecosistema startup colombiano. A la luz de esto y a la luz de un mapeo, que fue la primera tarea que se me encomendó a mí acá en el departamento del Quindío hace 4 años, de parte de Impulsa, evidenciamos que en el departamento del Quindío no existía un programa que permitiera a los emprendedores que atendíamos las diferentes entidades del ecosistema para promover el desarrollo de aplicaciones y emprendimientos digitales. En el año 2023 planteo la oportunidad de realizar ese programa con la institución universitaria EAM, con David Concha, quien acabó de precederme. En mayo de 2024 ya teníamos sumados algunos aliados y fundamentalmente Virus Smart, que es el aliado privado que colocó toda la metodología. Lanzamos convocatoria a nivel eje cafetero, logramos 53 emprendedores de todo el eje cafetero y del norte del valle inscritos en esta convocatoria, y para el mes de octubre, con el apoyo de la Agencia de Inversión y otras entidades como Amazon Web Services, HubSpot, Legal Nova, que acá nos acompaña Daniel, Coffee Mentoring, desarrollamos el primer evento Demo Day del programa Digital Seed 2024. Unos resultados importantes, unos resultados que nos permitieron a nosotros empezar a validar la ejecución de un programa que nos permita darles a ustedes como emprendedores un apoyo un poco más concreto hacia el desarrollo de esas unidades. Acá pueden ver los resultados, los que deseen pueden escanear el código QR, pero me quedo con un dato del informe: alrededor del 60-70% de los emprendedores habían logrado en el transcurso del programa validar sus modelos de negocios, lo cual, si no hubiera existido el Digital Seed Program 2024, quizá no lo hubieran hecho. Entonces, me quedo con ese dato concreto. Bien puedan los que quieran conocer los datos de resultados del 2024, los encuentran en este código QR. Listo, avancemos. Digital Seed 2025, más o menos para el mes de agosto-septiembre, el Ministerio de las TIC e Impulsa Colombia celebraron un convenio en el marco de la Ley 2069, que es la Ley de Emprendimiento Nacional. Esa ley implica que los recursos del Ministerio de las TIC para promoción de emprendimiento llegan directamente a Impulsa, y a través de Impulsa se realiza todo el proceso de convocatoria y de ejecución de esos recursos financieros. Este convenio específicamente buscó, entre más de 70 iniciativas regionales, específicamente seleccionar a 18 actores entre cámaras de comercio, instituciones de educación superior e incubadoras regionales, seleccionar las que pudieran avanzar hacia el proceso de transferencia metodológica, de todo un proceso de acompañamiento a través de mentoría y consultoría que estaba brindando un operador contratado por Impulsa hacia las unidades productivas, con el propósito de impactar finalmente a 108 emprendedores digitales a nivel nacional. Entre esas 18 actores, 18 iniciativas regionales postuladas, la EAM fue la seleccionada para el departamento del Quindío. Y básicamente, pues lo que busca la metodología son 4 etapas de fortalecimiento, que las vemos acá, con un equipo de mentores y consultor que ya les voy a presentar a continuación. Inicialmente empezamos con 2 entrenamientos, un entrenamiento en experiencia de usuario y un entrenamiento en lanzamiento de producto digital. Posteriormente pasamos a una fase de diagnóstico, nivelación, evaluación de madurez, brechas y establecimiento de los KPIs que íbamos a empezar a medir a lo largo de 6 semanas. Fueron 6 semanas en donde el público que nos acompaña acá en la segunda fila estuvieron con toda la disposición, con todo el ánimo, con toda la convicción de que participar en el Digital Seed Quindío 2025 era la oportunidad para ellos sacar adelante sus emprendimientos y sus ideas de negocio innovadoras. En la fase 2 contábamos con consultoría y mentoría. Una vez que ya teníamos el plan de los KPIs que íbamos a empezar a medir y hacerle seguimiento durante las 6 semanas, contábamos cada uno de los 6 emprendedores con un mentor
que le acompañaban el proceso de experimentación, valga la redundancia, de unos experimentos que a la postre lo que van orientados es a validar si efectivamente la propuesta y la idea de negocio tiene sentido o no tiene sentido en el mercado. Algunos alcanzan Product Market Fit, algunos definieron pricing, algunos definieron modelo de negocio, algunos se quedaron en otras etapas, lo vamos a ver al final. En la fase 3 realizábamos una evaluación intermedia para implementar los experimentos, validar, medir e iterar. Y finalmente en la fase de diagnóstico pues lográbamos unas fichas de producto básicamente de cómo quedaba el prototipo después de las 6 semanas. Llegaban con un prototipo básico y al final de las 6 semanas quedaban con un prototipo en una escala diferente. Medíamos el impacto y planteábamos el roadmap de los siguientes 3 a 6 meses, que ya creo que a muchos de ustedes les llegó hoy el documento de parte del consultor. Es un documento en el cual ellos ya tienen definido cuáles son los siguientes pasos para que sigan avanzando. La idea es no dejarlos solos. Y destaco pues el evento de cierre de hoy, pitch final. Este es el evento de cierre de nuestro Digital Seed Quindío 2025. Acá pues el mentor y el consultor tenían unos roles específicos. Acá están las 6 marcas que acompañamos durante el proceso: Contafi, una fintech; Mi Comercio, una comerciotech de acá de Armenia; Doña Lechuga, una agrotech. Esto nos complace mucho. También por acá tenemos Rural Adventure, una turistech, 2 verticales importantes para la región; Overten Pro, una fintech; y Webull, una comerciotech. Estas fueron las 6 iniciativas aceptadas y que fueron seleccionadas después de haber filtrado entre más de 40 emprendedores que se habían postulado en el mes de agosto a la convocatoria. El balance en 2025, básicamente el 33% lograron escalar, hacer una transición de negocio a Business Model Fit. De alguna manera los experimentos nos permitieron identificar cuáles eran esos aspectos trascendentales en el negocio de algunos, insisto, no todos, de acuerdo a cada negocio y de acuerdo a cada contexto económico y productivo. Hay condiciones que, digamos, se salen de las manos del emprendedor, pero algunos, en este caso el 33%, lograron dar ese paso. El 17% lograron validación de mercado, de Product Market Fit, y el 50%, es decir, la mitad, lograron identificación de Problem Solution Fit, es decir, efectivamente validan los segmentos a los cuales está orientada la solución y de entre esos segmentos identificar cuál puede ser el que le acompañará en su modelo de negocio para lograr la validación efectiva de ese modelo en el mercado. Este fue el equipo del Digital Seed Quindío 2025. Moisés Jonathan Rentería fue el consultor principal, líder metodológico del programa de Virus Smart. Mi persona, pues digamos que el rol mío era acompañar a la EAM en la correcta ejecución del proyecto y lograr facilitar todos los procesos y momentos en términos de convocatoria, en términos de acompañamiento, en términos de realización de este mismo evento. David Concha Salazar, el líder técnico específicamente pues de la EAM, quien fue la persona que dijo vamos a postularnos a través de Impulsa a la convocatoria. Iván Mauricio Cardona, mentor de Se Emprende. Juan Manuel Álvarez Trejos, de Mirus Smart, mentor experimentado en temas de metodología, de experimentación comercial y demás. Humberto Pareja Quintero, de la ciudad de Pereira, acompañándonos desde Coffee Mentoring. Luis Fernando Díaz Barrera, de Legal Nova, del equipo nuevo que está incubando ahorita Daniel allí en Bogotá. Daniel Alberto, que nos acompaña acá como jurado y en todo el espacio de este evento de cierre de Legal Nova. Amal Osmi Viteri, de Coffee Mentoring. Alejandro Serna, que por acá nos acompaña, quien fue el líder técnico de todo el proceso. Y finalmente Michael Gómez, también de Legal Nova. Ahora, ¿qué sigue? Digital Seed considera que a la luz de esos primeros datos que veíamos al principio, donde el 96% del ecosistema se concentra, 94% se concentra en las ciudades grandes, tiene que hacer un esfuerzo y una búsqueda constante para promover el desarrollo de los ecosistemas en ciudades intermedias. Ese va a ser nuestro fin, ese va a ser nuestro propósito. Estamos convencidos de que podemos hacerlo con el apoyo no solamente de las marcas que ya están sumadas en este programa, sino de todos los acompañantes que están en este evento el día de hoy. Básicamente lo que buscamos el próximo año es alcanzar 5 momentos, de acuerdo a cada emprendedor: definición de problema, definición de cliente doliente del problema, quién está usando o quién está dispuesto a usar esa solución que está proponiendo el emprendedor, identificación de mercado, la solución, armonizar esa solución a la luz de la problemática identificada, el Customer Discovery, definición de propuesta de valor en la armonización al segmento de mercado y finalmente
desarrollar o diseñar el modelo de negocio digital. Nosotros nos enfocamos mucho en la metodología de Mirus a la luz de todo el diseño de modelo de negocio en dos momentos: favorecer los niveles de adopción y frecuencia de uso de las soluciones digitales de los clientes de nuestros emprendedores, y favorecer la atracción enfocada al pago que cada uno de los emprendedores está promoviendo hacia sus clientes en el mercado. Básicamente son dos elementos conceptuales, y acá finalizamos un poco con las marcas que les mencionaba al principio. El proyecto en esta ocasión fue financiado a través del Ministerio de las TIC, insisto, con el recurso del Ministerio, llega en convenio a Impulsa Colombia, la EAM se postula, Mirus Smart es parte del proceso metodológico, Legalnova también es un actor fundamental sumado a nuestro ecosistema, Amazon Web Services, ahorita les vamos a compartir unos premios que va a dar Amazon Web Services a los ganadores, HubSpot for Startups también da unos beneficios, y finalmente Coffee Mentoring coloca la mayor parte de los mentores del programa. Muchísimas gracias. Desde el Ministerio de las TIC e Impulsa Colombia se hace entrega del reconocimiento a la Iniciativa Regional de Incubación Digital Seed Program en el marco del Programa de Emprendimiento Digital a la institución universitaria EAM. Recibe Alejandro Serna, coordinador del Centro de Emprendimiento de la EAM, CEDEAM. Con permiso de unas palabritas. Gracias. En nombre de la institución universitaria EAM, recibimos este reconocimiento con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad. Este premio no es solo un logro institucional, es ante todo el reflejo del trabajo constante de un equipo humano comprometido, que cree que hacer las cosas bien, con ética y con disciplina y con propósito, tiene futuro. Queremos agradecer al Ministerio de las TIC, a Impulsa Colombia y demás actores por valorar el esfuerzo que muchas veces ocurre lejos de los reflectores. Aquellas empresas, personas, aliados, corporaciones que están confiando cada día más en nosotros. Este tipo de reconocimiento nos confirma que el camino del trabajo serio y responsable sí genera un impacto real. En la EAM entendemos que crecer no es solo alcanzar resultados, sino hacerlo de manera sostenible, generando valor para nuestros emprendedores y para la sociedad. Por eso, este premio nos motiva a seguir fortaleciendo nuestros procesos, innovando y asumiendo cada reto con mayor compromiso. A nuestros colaboradores, mentores, talleristas y consultor, gracias. Este reconocimiento también es de ustedes, a quienes creen, construyen, corrigen y perseveran todos los días. Su profesionalismo y dedicación son la base de cada logro que hoy celebramos, y que la EAM sea cada vez más un referente tecnológico en el Quindío, del apoyo al emprendimiento, tecnología y la innovación. Muchas gracias por este reconocimiento, lo recibimos con gratitud y con el firme compromiso de honrarlo en nuestro trabajo en el futuro. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Hernando Augusto Román Gómez, quien dictará su conferencia titulada Saliendo de la Montaña. Román Gómez es ingeniero de sistemas, graduado de esta casa de estudios, magíster en ciencia de datos de la Universidad de Londres, CEO de Technologies of Colombia SAS, emprendedor de empresas de base tecnológica con presencia nacional e internacional. Su enfoque es dirigido a instituciones prestadoras de servicio de salud para el tratamiento del cáncer, como quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, transfusiones sanguíneas, hospitalización, UCI, cirugías en especialidades de oncología clínica, oncología radioterapéutica, hemato-oncología y oncología pediátrica. Recibámoslo con un aplauso, por favor.
Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la EAM por invitarme. Me siento muy complacido de volver a estar acá, en casa. Entonces, el día de hoy yo les vengo a presentar lo que fue este sueño llamado TOC. Yo soy Hernando Román. Yo soy, en mis inicios jugué fútbol, jugué en el Deportes Quindío, jugué en las selecciones Quindío de este departamento infantil, prejuvenil, juvenil. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa hoy en mi vida? Que esto me marcó esa disciplina de levantarme todos los días durante 10 años a entrenar. Hoy me levanto desde hace 20 años todos los días a emprender. Entonces, esto es una gran marca que me dejó a mí el fútbol en mi vida. Allí, esas lecciones aprendidas que me dejó el fútbol fue el tema que les hablaba, la disciplina, las repeticiones, insistir, persistir, no desistir, amar lo que se hace, hacerlo con pasión y buscar la mejora continua. Siempre tratando eso en cada uno de los emprendimientos, ustedes que están hoy acá en este programa. Yo sé que de pronto de algo les va a servir esta parte. Yo soy bachiller académico del INEFO Socialistino Mutis de Armenia. Estudié en el SENA también, soy técnico en programación de computadores de la EAM. Estudié en la Universidad del Quindío Tecnología en Electrónica. Me gradué de la Universidad Autónoma de Colombia como ingeniero de sistemas, porque cuando eso, la EAM todavía no era institución universitaria, pero toda mi carrera la hice acá en la EAM. Hice una maestría en gestión de proyectos de software en la Universidad Autónoma de Manizales y en este momento me encuentro cursando ciencia de datos en la Universidad Metropolitana de Londres, en Inglaterra. También estuve invitado al Instituto Nacional de Cancerología a revisar un tema de procesos oncológicos. En la empresa Electa estuve en Sao Paulo, Brasil, y estuve en Crowley, Inglaterra, capacitándome en un software que llama Mosaic, que es para tratamiento de pacientes con cáncer. En Simon Company hice un tema de cableado estructurado, hice inglés conversacional en el Reino Unido. También fui al MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, a un tema de procesos oncológicos. Me certifiqué en Scrum Master, Scrum Owner, y ahora pues el tema de Oracle, que ya les voy a contar más adelante. La experiencia laboral pues fue muy corta. Trabajé para Oncólogos del Occidente acá en el eje cafetero en sus inicios, trabajé para Centro de Control de Cáncer en Bogotá, inicialmente tuve un emprendimiento que se llamaba Tecnologías del Occidente Colombiano, donde hacíamos mantenimiento de computadores, y allí empezó este sueño llamado TOC. Entonces, en este sueño llamado TOC, nosotros somos una empresa colombiana ubicada en Armenia, Quindío, y yo siempre lo recalco porque de aquí debemos cruzar fronteras. Desde Armenia debemos traer contratos de otras partes y ejecutarlos acá, utilizando buenas prácticas de ingeniería de software, con soporte disponible, amable y oportuno, garantizando integralidad y gestión de la información, y con más de 23 años y vigentes aún en el mercado. Así está pues distribuida nuestra empresa en este momento. Yo soy el CEO de la empresa, está Diana Marcela Acevedo, quien es nuestra gerente, ella es mi esposa, y tenemos 7 divisiones que les voy a contar, esas 7 divisiones, en qué les puede servir a ustedes, y les voy a contar unas heridas de guerra que han surgido en estas 7 divisiones. Allí. La operación de nuestro negocio está soportada por 43 funcionarios desde la ciudad de Armenia, y aspiramos que luego sean 430 y luego sean 4.300, porque yo lo que me sueño es dándole empleo a la gente de mi región. Así como ustedes están acá hace 23 años, yo también estoy ahí y estuve soñando en eso. Entonces arranquemos con la división de producción. La división de producción está Jerónimo Robledo, quien es mi hijo. Él es ingeniero de software de la EAM también, de esta casa. Tiene 6 años de experiencia en implementación de CMMI nivel 3 para desarrollo y gestión de proyectos de software. Y en esta división vamos a ver lo que es el tema de proyectos, diseño, desarrollo e I+D+. Entonces, cuando uno está así como ustedes, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Entonces necesitamos identificar en el mercado qué necesidades hay, conseguir ese cliente piloto y validar ese producto que hagamos en el mercado. Entonces uno dice, bueno, ya tengo la idea de negocio, y ahora ¿cómo lo desarrollo? ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a un producto de software. Entonces defina el motor de la base de datos, selecciona el framework de desarrollo y libera el producto mínimo viable
para poder que eso entre a penetrar mercado y nos demos cuenta si sí o no, pero no esperemos 6 años para tener un producto mínimo viable. Entonces, venga, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces, a medida que ese producto va penetrando en el mercado, pues para nosotros los ingenieros esa imagen es muy conocida. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomemos requisitos, miremos la descripción de lo que requiere el cliente, participemos en ese levantamiento, quiénes son los participantes, hagamos controles de cambio, describamos la solicitud, generemos reportes e informes. En nuestro producto de software nosotros dividimos los reportes y los informes. Los reportes es todo lo que va a una impresora y se va impreso para entregarle a un paciente. Y un informe es todo lo que se va a un archivo de Excel con el cual pueden hacer todo el tema de datos. Y requisitos de alto nivel. Luego requisitos no funcionales, requisitos de normatividad, requisitos específicos del cliente, migración de información. ¿Qué nos ha pasado acá? Yo necesito que ustedes me desarrollen una funcionalidad. Listo, desarrollamos la funcionalidad, la montamos en el cliente y cuando la montamos nos dicen, pero necesito que esa funcionalidad arranque con 2 millones de registros. Entonces no, la funcionalidad no está hecha para arrancar desde 2 millones, sino para arrancar desde 1. Entonces este es un tema muy importante que les puede servir a ustedes a futuro. ¿Qué módulos va a afectar? Eso cómo me afecta a los otros módulos del producto de software. ¿Qué requisitos técnicos necesito? Si necesito algún lector de código de barras, algún lector de huellas, alguna cámara especial. ¿Y quién me va a aprobar ese requisito para yo después entregarlo? ¿Quién va a ser la persona que reciba la aprobación? Y luego cuando eso sigue creciendo, entonces venga, documentemos. ¿Y por qué documentar? Porque si yo hago un emprendimiento para 15 días, pues no necesito documentar. Pero si yo hago un emprendimiento para 23 años, entonces va a pasar mucha gente en el tiempo, y en el tiempo yo necesito documentar, porque la memoria no aguanta para tanto. Es lo mismo, hagan una descripción de guía de diseño, paquete al que pertenece, participantes en el diseño, control de cambios, paramétricas necesarias, precondiciones, poscondiciones, diseño arquitectónico, diccionario de datos importantísimo, diagrama de entidad-relación, registros de fábrica, registros de inicio, módulos consumibles, reportes, informes y casos de uso. Importante para sus emprendimientos, el flujo normal y los flujos alternos. Entonces, ¿qué debe hacer mi software en condiciones normales y qué pasa cuando se sale de las condiciones normales? Importantísimo esa parte. Y luego nos vamos al tema de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, un día le pregunté a Jorge Iván, ya no tengo nada más que vender, ¿qué hacemos? Entonces coloqué a gente a pensar en nuevas funcionalidades que le permitan generar recompra en los clientes. Entonces allí, nuevas funcionalidades, nuevos módulos y nuevas formas de integración. Entonces nos dimos cuenta en el sector salud que los clientes necesitan integrarse con las EPS. Entonces expusimos unos servicios web para que pudieran consumir, insertar, consultar y modificar información en nuestro producto de software. Y allí, ya cuando crecimos más, entonces venga, no, los proyectos hay que gestionarlos. ¿Y cómo gestiono yo un proyecto? Entonces, 3 cosas que nos han funcionado a nosotros. Gestiona el alcance, qué hay que hacer, gestiona el tiempo, en cuánto tiempo lo voy a hacer, y gestiona el costoso, cuánto vale. Si gestionamos esas 3 cositas, nos va a ser muy útil. Y ya otras cosas pues que se pueden gestionar en la calidad de los riesgos y los recursos, pero para iniciar, gestionen las otras 3 cositas. Y entonces allí nos vinimos en una evolución tecnológica. Como vinimos de hace 23 años, esto fue mi tesis de tecnología, Saico 1.0. Entonces, ¿qué era Saico 1.0? Funcionaba desde Windows XP en el año 2001, en un ambiente cliente-servidor, en un lenguaje de desarrollo Visual Basic 5.0 y con un motor de base de datos Access 97. Era lo que teníamos en ese momento, no había más. Y de ahí pasamos a Saico.2. En Saico.2 seguíamos siendo un sistema de historias clínicas oncológicas y ya funcionaba desde Windows 7 en el año 2009 en ambiente cliente-servidor, un lenguaje de desarrollo de F7 Enterprise y un motor de base de datos para Vir 2.5. Y luego entonces nos vinimos en el tiempo y entonces ahora ¿qué? Sí, resulta que ya los clientes me están pidiendo más y están creciendo y yo no me puedo quedar atrás porque se me acaba el negocio. Y entonces allí, ¿qué nos pedían los clientes? Yo necesito que ese producto de software sea compatible con cualquier impresora, con cualquier lector de código de barras, con cualquier dispositivo, porque es que cuando es cliente-servidor, si el Windows no tiene el driver, no funciona. También nos decían, yo quiero que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, mediante una URL y desde cualquier navegador, yo pueda accesar a mi información. Y entonces empezamos esa cruzada de conseguir el motor de base de datos, que era un tema muy importante para nosotros, y miramos todos estos motores de bases de datos y seleccionamos Oracle. ¿Por qué? Porque se puede instalar en Linux y en Windows
porque tiene su propio framework de desarrollo y porque se pueden certificar los ingenieros de nuestros clientes en ese producto de software. Y esas certificaciones son a nivel mundial. Entonces eso jala mucho. Y allí, entonces, ahora, ese producto funciona desde teléfonos, tabletas, portátiles, escritorio, y funciona en Windows, Linux, Unix, Mac OS, es en ambiente web, desarrollado en Oracle Apex, PLSQL y en algo de Java, y un motor de base de datos Oracle Enterprise Edition en este momento, que tiene la versión de 23 AI de inteligencia artificial. Y allí, entonces, esto pasó en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que del año 2000 al 2009 tuvimos un producto, del 2010 al 2019 otro, y del 2020 al 2021 estamos con este producto. Y le migramos toda la información a nuestros clientes de un producto a otro para que no se tuviese que salir de un producto al otro para ver la información. Toda su información está acá. Entonces, ¿qué le vendemos a los clientes? Nosotros no los dejamos envejecer tecnológicamente, nosotros les estamos actualizando el producto de software. Y así empezamos. Y a 31 de diciembre del 2024, casi 4.000 usuarios utilizaron nuestro producto de software. Entonces ya con eso sabemos que podemos llegar a hospitales grandes. Y nosotros tenemos la infraestructura para poder hacer negocios de otro tipo, y para eso nos estamos preparando. Y allí, entonces, bueno, ¿y qué más? ¿Será que nos vamos a quedar en el sector salud? Pues no, venga, hagamos un producto de gestión del talento humano con tecnología para nómina y un producto en Londres para el tema de gestión de logística de paquetería. Y allí entonces también cambiamos de tecnología, entonces ya estamos haciendo un desarrollo para el 2030, donde tenemos Net.js para el tema de backend y React.js para el tema de frontend. Entonces vea que en el tiempo ustedes tienen que mirar qué quieren con sus emprendimientos. ¿Será que lo quiero para 15 días o yo quiero que este sea el legado para mi familia? Entonces allí es muy, muy importante aparte. Y este es el tema que yo les decía, el tema de heridas de guerra. Entonces soliciten aprobación por escrito de los requisitos de los clientes, realicen las entregas de los módulos y funcionalidades con base al requisito aprobado por el cliente, documenten los módulos y las funcionalidades más importantes del producto de software, porque la memoria nos traiciona. En el tiempo uno cree que tiene el dominio, pero los años pasan y no puede tener toda la memoria. Liberen nuevos módulos y funcionalidades que ayuden a mejorar los cuellos de botella de los clientes y prepárense para el cambio. Eso es muy importante. Entonces, cuando empezamos en el 2000 creíamos que el software era para toda la vida, luego que cada 10 años, y ahorita en 5 años ya estamos pensando en hacer otro producto de software. Entonces esto va muy rápido, esto va demasiado rápido. Allí ya terminamos el core de negocio, que es producción de software, y vámonos a las otras áreas. Entonces, división de calidad. Entonces, en calidad está Ángela Milena Gallego, quien es profesional en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Ella es auditora en Seguridad de la Información y Seguridad en el Trabajo, con 12 años de experiencia. Y ella, que tiene servicio al cliente, pruebas y certificaciones. Para nosotros calidad es esto. Entonces, ¿qué tenemos en calidad? Servicio al cliente. Nuestro departamento de servicio al cliente presta servicio al cliente de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua mediante TeamViewer y Microsoft Teams. La asistencia técnica, nosotros decimos a los clientes, hay que diferenciarla en dos. La primera línea, que la debe dar el cliente, debe cubrir fallos eléctricos, bloqueos de equipos a nivel de hardware y software, caídas de red, capacitación de funcionarios, comunicación con el proveedor del software, o sea, con nosotros. ¿Y qué les recomendamos? Que tengan una herramienta para medir casos. Y un soporte de segunda línea, el cual es suministrado por nosotros, donde les aclaramos dudas relacionadas con el uso del software, revisión a la información, parametrización de módulos, solicitudes de normativa legal vigente, sistematización en cambios de socialización, de cambios de versión y comunicación con el líder del software en el cliente. Luego tenemos mantenimientos, hacemos mantenimientos a las bases de datos, optimizamos el funcionamiento del software y corregimos defectos. Y por último, actualizaciones, normativa legal vigente, mejoras en módulos y funcionalidades innovadoras. 3 cositas prestamos nosotros como postventa allí. Y tenemos una plataforma para la gestión de casos, donde los clientes registran los casos y les hacemos seguimiento. Luego tenemos una plataforma que se llama Moodle, donde hicimos videos tutoriales. Ya no documentamos el software de forma escrita, sino que en videos tutoriales cómo funciona el producto de software. Y este es un ejemplo de más o menos cómo es. Buenos días, bienvenidos a Technologies of Colombia. El día de hoy se presentará un video tutorial de nuestro producto CISA en el módulo de facturas, en el cual se realizará la explicación de las validaciones. En la página principal se debe dirigir al menú que se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda. Oprime
oprime en parametrización, selecciona el apartado facturación, elige la opción facturas y se entra a validaciones. En esta ventana se encuentran todas las validaciones y configuraciones del módulo de facturación. En la región Validaciones Generales se encuentran validaciones las cuales aplican para todos los módulos. La primera opción ratifica que después de realizar el registro, la sede no sea modificada. La segunda validación tiene como objetivo validar que no se pueda realizar una factura antes del último registro, es decir, en orden cronológico. El último campo hace referencia a que no se pueda modificar la fecha de creación del registro. En la región Validaciones Específicas se expresan validaciones de campos. Si se oprime en el lápiz, se puede seleccionar si dichas casillas son requeridas en los formularios. Sin embargo, es importante tener conocimiento de las siguientes validaciones. El contrato ha superado el porcentaje de su valor. Hace referencia a que el contrato pactado entre la EPS e IPS con respecto a la facturación y cotizaciones ya ha superado el porcentaje de lo que se ve acordado en el contrato. No se puede realizar la factura de venta. Faltan menos de 2 días para la fecha de vencimiento del contrato. Manifiesta que faltan pocos días para el vencimiento del contrato. Al oprimir en el lápiz, se puede escoger si la validación es requerida o no. El número de autorización ya existe con el contrato seleccionado. Esta validación expresa que el número de autorización que se desea asignar ya lo posee otra persona, la cual tiene la misma sede. Esperamos que este video tutorial haya sido de gran ayuda. En caso de cualquier inquietud al respecto, se pueden comunicar con nuestra área de servicio al cliente. Hasta la próxima. Entonces eso que nos ha ayudado a disminuir el tema de reinducción a nuestros clientes y de capacitación. Entonces es importante que tengan cositas como esas. Mantengan contacto permanente con el cliente, allí es donde se gestan las ideas para generar nuevas funcionalidades y módulos. Sea oportuno la solución de defectos. Cuando haya un defecto, no espere que pase el tiempo para solucionar, gestiónenlo rápidamente. Involucra al cliente en la validación de la corrección de defectos. Si hay un defecto y lo corregí, entonces venga como y lo involucramos para que él mismo lo valide, identifique puntos calientes y mejore los donde el software se ponga muy lento, identifíquelo y trate de mejorar eso de alguna manera y socialicen las actualizaciones con los clientes. Porque ¿qué dicen los clientes? Que les inyectamos cambios en el producto de software, pero que ellos no están informados qué son esas funcionalidades. Y ahí nos vamos al departamento de pruebas. En pruebas pues se hacen pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión, pruebas de aceptación. Se hacen pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad y pruebas de compatibilidad. Y allí lo mismo, una lección. Los escenarios de pruebas deben contemplar el flujo normal y los flujos alternos. Importante eso, importante que se prueben todos los flujos. Un ciclo de pruebas que no identifique inconsistencias no sirve. Es muy importante eso, que los ciclos de pruebas me generen esas inconsistencias que tiene el sistema. Las pruebas deben garantizar que el módulo o la funcionalidad cumple con el requisito aprobado por el cliente o soluciona en su totalidad el defecto presentado. El líder de pruebas es el responsable de autorizar liberaciones de versión. Entonces, esa persona de pruebas se vuelve clave en la empresa. Si van a liberar una versión, esa persona debe garantizar que el producto es funcional para el cliente. Si no, no lo deje liberar. Y ya nos vamos a la parte de certificaciones. Entonces, ¿qué tiene la empresa en este momento? Tiene 3 certificaciones y yo creo que ahí no nos vamos a ISO 9001, donde estamos certificados y recertificados en la versión 2015, desde el año 2020. Tenemos CMMI nivel 3 para desarrollo. Estos son los 5 niveles. Nosotros estamos acá y queremos llegar acá, pero nos estamos preparando. Estamos certificados y recertificados también desde el año 2020. Y por último, seguridad de la información, que tiene sus 3 pilares de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Estamos certificados y recertificados. ¿Por qué tuvimos que implementar esta norma? Para poder ser proveedores tecnológicos habilitados por la DIAN. Nosotros le enviamos directamente a la DIAN facturación electrónica. Y allí, lo mismo, unas lecciones aprendidas. Selecciones certificaciones que le generen valor a su giro de negocio. No se metan en certificaciones porque es que hay una convocatoria, la del gobierno, o porque está de moda. No, es porque realmente les sirve. Enfóquese en la mejora continua, duro con los procesos y suave con las personas.
Hay que evaluar los procesos, hay que ser muy fuerte con los procesos, pero con las personas hay que ser delicado. Realice mediciones continuas y tomen decisiones con base a las mediciones. Bueno, vamos a tesorería. Entonces, en tesorería, ¿a quién tenemos? A Natalia Andrea Pérez Prieto, ella es administradora financiera, especialista en gerencia estratégica de la auditoría, con 5 años de experiencia en implementación de software. ¿Y qué se tiene allí? La contabilidad y las finanzas de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos en contabilidad? Todo el histórico. La contabilidad que tenemos, registros contables al día y bien hechos. Al principio, nosotros como emprendedores hacemos los registros contables. Luego contratamos a alguien que los haga a fin de mes. Los hace, pero los hace mal. Luego entonces que los hagan el día a día, los hace, pero los hace mal. Y luego ya los hacemos bien, y hemos logrado con esto llegar a la generación de estados financieros el 10 de cada mes. Para un emprendimiento eso es muy importante. El día que ustedes le muestren el estado de su empresa a otra empresa que esté interesada en ustedes o en un banco, vean que ustedes son organizados, que ustedes saben para dónde va el negocio. Eso es bien importante. Lo mismo el tema de impuestos, no se dejen atrasar con los impuestos. Diferencien contablemente los costos de los gastos, que es de mi operación, de mi giro de negocio, y que está por fuera de mi giro de negocio, que es un gasto. Y la contabilidad les muestra el histórico, lo que les decía ahora. Entonces lo mismo, calculen cuánto les cuesta producir el producto. Compren activos. Yo tuve este problema una vez que tuve que ir a un banco porque queríamos arrancar un proyecto, y en ese proyecto necesitábamos una inyección de capital y no la teníamos. Cuando llegué al banco, la niña del banco lo primero que me dijo: Fernando, usted tiene una empresa de papel, usted no tiene propiedades. Y es cierto, las empresas de tecnología no tenemos propiedades. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca mirar cómo nos fortalecemos en ese sentido, porque así nos miran los bancos. ¿Cuál es la prenda que yo le voy a bajar para que me presten la plata? O seamos tan juiciosos que tengamos la plata en el banco y nosotros mismos no la prestamos. Pero ya para eso se necesita otro poquito más de disciplina. Que cuenten con un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de la operación de su negocio, provisionen mensualmente el dinero de los impuestos y no se atrasen con la presentación de los impuestos para evitar sanciones. Recuerden que una cosa es presentar los impuestos y otra cosa es pagarlos. Entonces, la no presentación de impuestos genera sanción. Y ya allí dos conceptos: cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En cuentas por cobrar está la elaboración de las facturas, las notas crédito, las notas de débito, la gestión de cartera y la suspensión de servicios. Eso es importante. Lecciones aprendidas de cuentas por cobrar: no inicien un proyecto sin el pago del anticipo. Si no les entra al banco el anticipo, no arranquen el proyecto, porque en el tiempo el cliente se les puede colgar, le dice: no, yo ese proyecto ya no lo quiero. ¿Y quién quedó endeudado? El emprendedor. No permita que los clientes se atrasen más de 3 meses en el pago. Así como a ellos no les entra plata, nosotros tampoco, y nosotros necesitamos plata también. En los acuerdos de pago con los clientes, procuren que la forma de pago sea lo más rápida posible. ¿Qué significa eso? Que el dinero debe entrar lo más rápido al banco. Hagan acuerdos de pago a 2, 3, 4 meses. No hagan acuerdos de pago a 12 meses, a 18 meses, porque eso no está bien. No condicionen los pagos a actividades que el cliente o el tercero deban realizar. Los pagos deben estar condicionados a las actividades que yo puedo hacer, no a las actividades que pueda hacer otro. Y los descuentos realízanos mediante una nota de crédito para que no se afecten los cobros a futuro. Y allí ya nos vamos a las cuentas por pagar. En las cuentas por pagar se registran facturas de proveedores, pagos de facturas a proveedores, liquidación de pagos de nómina y pagos de impuestos. Entonces allí también no se atrasen con el pago de los impuestos para evitar intereses elevados. Es mejor que saquen un crédito a que le deban a la DIAN, se los digo por experiencia propia. No le deban a la DIAN, cuenten con un calendario propio de los impuestos que les aplica a su empresa, entonces retención de la fuente, IVA, declaración de renta, declaración de ICA y todas las demás impuestos que les aplique a su giro de negocio. Y ya pasamos acá a la división de establecimiento. Entonces la división de establecimiento está Diana Marcela Acevedo Cardona, y en el establecimiento se tiene talento humano, tecnología y seguridad de la información. Y allí ella es enfermera, especialista en auditoría y gerencia de instituciones de salud con 15 años de experiencia en el tema. Entonces allí hay dos cositas: selección y retención. Selección: entonces se publican las vacantes, entrevistas de aspirantes, pruebas técnicas, pruebas psicológicas, análisis de antecedentes, evaluación médica de ingreso, firma del contrato, afiliación a la ARL. No vayan a poner a un funcionario a trabajar sin afiliación a la ARL, que sale, se cae el andén y se lo cobran como nuevo. Ya nos pasó. Inducción, capacitación, evaluación del periodo de prueba y creación de nuevos cargos. Y en la parte de retención, cómo yo abrazo a esos funcionarios
para que estén contentos con mi empresa, estén contentos conmigo, para que se queden y duren en el tiempo. Entonces, cuando yo trabajaba, las evaluaciones de desempeño eran escalofriantes. Uno desde el día antes estaba preocupado porque al otro día le iban a terminar el contrato. Nosotros que hemos decidido entonces, las evaluaciones de desempeño, identificamos cuáles son las falencias que tienen los funcionarios para meterlas dentro de un plan de desarrollo y capacitarlos para que mejoren a futuro. Se gestionan incapacidades, horas extras, permisos, beneficios y desvinculación de funcionarios. Y allí entonces apúntenle a la educación, motiven a sus funcionarios a que se especialicen. Ahorita está muy dado a que hacemos cursos, hacemos muchos cursos, pero yo soy más dado a que vayan a la universidad, especialícense, obtengan títulos, no abandonen la academia. No se alejen de la academia, los emprendedores debemos estar en formación continua, realicen una buena entrega del cargo, dejen las puertas abiertas siempre y respeten. El respeto no es negociable, eso también es una de las cosas que nos pasa en TOP no es negociable el respeto. Todos los funcionarios, desde el de más arriba que soy yo, hasta la señora que hace el aseo, debemos respeto los unos a los otros. Y el día que yo me doy cuenta que pasa una cosa de esas, ese día ese funcionario no está más. Entonces, eso son una de las cosas que ustedes no pueden negociar con nadie. Nos vamos a la parte de tecnología. Entonces, ya este tema, este tipo de negocios, la base tecnológica es la nube. Entonces, ¿cómo se crece en la nube? Y se tiene una infraestructura donde yo puedo crecer elásticamente. Pero entonces allí tenemos unas políticas de copias de seguridad porque tenemos que cuidar la información de más de 200.000 pacientes en toda Colombia. Entonces tenemos unas copias de seguridad automáticas completas, se arrancan a las 11 de la noche en Colombia, se retienen durante 12 meses, la ubicación de esas copias las pasamos a un segmento en Oracle, otro en Amazon, otro en unas NAS que tenemos en Armenia, en Pereira y otras en Londres. Y la pérdida de información la tenemos hasta la 1 de la mañana y el tiempo de recuperación es 2 horas. Clientes de pruebas donde montamos esas copias de seguridad y las personas de desarrollo, pruebas, documentación y servicio al cliente trabajan en esas copias y con eso se garantiza que funcionen correctamente. Pero entonces ya resulta que debemos tener un ambiente y una réplica en una ubicación geográfica diferente, esta es en East y esta es en West en Estados Unidos, donde podamos tener una integración y la pérdida de información solo será de 4 segundos. Allí entonces les voy a contar 4 heridas de guerra. Entonces resulta que en este cliente, que lo llamé CCC, las copias de seguridad las tenían en el mismo servidor. Entró el troyano y se quedaron sin base de datos y sin copia de seguridad. ICN, este cliente que llamé ICN, entonces tenía copia de nosotros, pero era como hacía 2 meses. Entonces perdieron 2 meses de información porque le entró un troyano y perdieron la información de 2 meses. Este cliente, que denominé HO, era un cliente más robustico y tenía servidores en espejo. Tengo mi servidor principal donde tengo el producto software y tengo un espejo que cada 15 segundos está haciendo la réplica. Pues allí pasó que le entró el troyano al servidor de producción y a los 15 segundos le hizo espejo en el otro servidor, le se quedó sin nada. Y este, que llamé Odo, hicimos un funcionario hizo una inyección de una sentencia SQL, ejecutó una sentencia SQL sin un web en la contabilidad de un cliente y le modificó la contabilidad de los últimos 12 meses. Y era un cliente que tenía una alta transaccionalidad. Ahora con una copia de seguridad logramos como los últimos 10 meses, lo restauramos, el cliente tuvo manualmente que restaurar sus últimos 2 meses de contabilidad y esa cagada nos costó un negocio de 300 millones de pesos en el año 2015. Nosotros no despedimos al funcionario porque lo queríamos arropar y él a los 15 días se fue. Entonces, esas son cosas que ustedes como emprendedores van a tener que empezar a lidiar. Y es el daño reputacional que puede ocasionar una situación de estas. Y hace unos días, en el 2024, nos pasó con Oracle. Nuestra nube está en Oracle. Y a las 11 de la noche no funcionó más. Y empezamos a llamar a Oracle porque ellos no sabían qué pasaba, y si ellos no saben qué pasa, pues imagínense uno que está en la tierra, ellos están en la nube. Entonces, nosotros teníamos las copias de seguridad y el tema de restaurar las copias de seguridad nos tomaba 2 horas. Pero el temor era hacerle perder a los clientes esas 11 horas que habían pasado desde la última copia de seguridad hasta la caída del sistema. Yo no tomé la decisión a tiempo, me demoré mucho tiempo y a la 1 de la tarde les dije no, ya esto no da más,
porque encima tenemos muchos clientes y contestarle a todos es difícil, entonces dicen, ustedes me está escondiendo. No tengo cómo contestarle a todos. Entonces, listo, restauremos, y lo que se perdió, se perdió. Y cuando estaba montando la copia de seguridad, arrancó Oracle. Este es el momento que no nos han dicho qué pasó. Entonces, ahí fue donde dijimos, tenemos que tener una réplica en otra ubicación geográfica. Pero si hoy me vale 400 pesos tener mi infraestructura en Oracle, pues tener la réplica me vale otros 400 pesos. Entonces todo eso va generando que el negocio se vaya volviendo más peligroso para uno, pero hay que custodiarnos en eso. En tecnología hay muchas cosas para hacer. Entonces ahí les cuento esas heridas de guerra pues para que ustedes la vean. Y ahí pasamos a la división comercial, donde está Lady Karen Tavares, ella es administradora de negocios, especialista en gerencia de proyectos, con 13 años de experiencia en el sector salud y auditoría de procesos. Y allí que tenemos mercadeo, postventa, nuevos negocios y entrega. Esto sí es lo duro. Desarrollar software es una bobada. Esto es lo duro. Yes. ¿Yo cómo hago para que los clientes crean en mí y compren lo que yo estoy produciendo? Entonces, bueno, en mercadeo, ¿qué hacemos? Redes sociales, cartas fuera, que es hacer unos documentos a nivel de correo electrónico, WhatsApp para unos clientes específicos, realizar webinarios. Entonces hacemos unos espacios todos los viernes de 2 horas donde explicamos qué hace el producto de software, unos videos promocionales donde promocionamos lo que nosotros hacemos y unos videos testimoniales donde le pedimos a los clientes que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia con nosotros, y lo subimos en la página web y en las redes sociales. Y entonces, allí, ¿qué les podemos decir? Definan la imagen de su empresa para incursionar en mercados a nivel mundial, identifiquen su público objetivo, y el área de mercadeo debe entender que la nómina no se paga con leads, porque entonces allí yo he tenido un cruce con el área de mercadeo. Jefe, tuvimos 250 leads. Pero con eso no paga. Entonces es empezar a sincronizar eso dentro de la empresa para que eso acá adelante se me vuelvan nuevos negocios. Entonces, ¿qué hacemos en el embudo de ventas? Entonces hay que hacer muchas llamadas, muchas cartas dentro, muchos referidos, muchos referidores. Referidos es que un cliente nos refiera con otro para que nos ayude a conseguir nuevos clientes, y referidores son empleados y exempleados de nuestros clientes que van a otras clínicas para que nos recomienden y consigamos. Y entonces ese embudo, ¿qué hace? Que podamos contactar, y esos contactos miremos cuántos son válidos, y de esas válidos cuántos se vuelven citas agendadas, y de esas citas agendadas cuántas se vuelven citas efectivas. Entonces a la final de 500 que contacto, pues solo me quedan 5. Y esos 5 los tengo que volver nuevos clientes, nuevos negocios. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos una presentación comercial, hay clientes que dicen, pero yo quiero ir a una clínica a ver eso cómo funciona. Entonces tenemos que tener buenas relaciones para llevar al cliente a una clínica a ver eso cómo funciona, pruebas de concepto, levantamiento de necesidades, oferta comercial, contratación y pago del anticipo. La mejor inyección de capital que puede tener una empresa son sus ventas. Yo me desgasté mucho tiempo participando en eventos donde conseguíamos a esos titanes que venían a inyectar capital, pero nunca conseguí ninguno. De pronto no era tan atractivo para ellos, hasta que un mentor me dijo, usted con el giro de negocio que tiene y con la generación de ingresos que tiene, usted no necesita capital, usted necesita vender porque usted tiene producto. Entonces, ustedes que están arrancando, ¿qué necesitan? Ventas. Esa es la mejor inyección de capital que puede tener una empresa. Cuando buscan inyección de capital, revisen el fondo que les ofrece ese nuevo socio. Entonces, pues, que tenga dinero y que tenga contactos. Si yo voy a meter una persona a la empresa es porque es muy conocido en el área donde yo estoy y me va a generar el ingreso a 50 clínicas más. Si no, no lo hago. No busquen inyección de capital cuando necesiten dinero, y los nuevos negocios son los que permiten que la empresa crezca. Cuando yo cobro soporte, ese soporte es para mantener la empresa. Los nuevos negocios son los que me permiten crecer. Se bloqueó. ¿Sí? Listo, nos vamos con entrega. Entonces nosotros entregamos de 2 maneras: licenciamos, instalamos en la infraestructura del cliente o en nuestra propia infraestructura. Allí tenemos adecuación de recursos, configuración de módulos, capacitación de usuarios, acompañamiento y seguimiento. ¿Y a qué debemos llegar con entrega? A tener una página llena de clientes que soporten que yo soy bueno en lo que hago,
que ellos sean unos clientes satisfechos, eso es lo más importante allí. Y bueno, entregar todo lo que se comprometen durante la contratación, busquen satisfacción del cliente con base en lo contratado y soliciten al cliente un analista de aplicaciones para que haga las veces de administrador del sistema. En postventa, pues vendemos licencias, módulos, servicios web, funcionalidades, capacitaciones, soporte y valores agregados. Se volvió a frenar. Y en relaciones públicas, pues estoy yo, que es darnos a conocer en los diferentes medios de oncología, que es donde trabajamos y somos fuertes. Y allí, pues mejorar la reputación y el buen nombre, generar confianza en los directivos de los clientes, buscar referidos y referidores, posicionar la marca y asistir a eventos del sector, conseguir videos testimoniales. Y ya por último, la división ejecutiva, pues ¿qué hace? Se encarga de la parte legal y esto es importante. Consíganse una persona que les ayude a registrar el producto de software. ¿Por qué? Porque son emprendimientos digitales. Registros de marcas, revisión de contratos, división accionaria y estatutos. Entonces, lecciones aprendidas. Cuando desean iniciar una sociedad, dejen pactadas las condiciones por escrito desde el principio. ¿Cómo me voy a asociar y cómo me voy a desasociar? ¿Qué pasa si esto se acaba? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo partimos? Una vez definan la identidad de su empresa y de sus productos, realicen el registro ante la SIC para las marcas, Superintendencia de Industria y Comercio, y ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para el tema de software, registren el producto de software. Y consigan socios de diferentes áreas, con muchos contactos y con mucho dinero, y enfoquen el emprendimiento en generar empleo y retribución social. Y la parte de planificación, pues entonces no todo ha sido color de rosa. Una vez me dio entonces, bueno, vamos a montar una empresa digital de asesorías contables, y esa empresa de asesoría financiera tenía 3 personas muy buenas en lo que hacían, pero no le dedicaban tiempo al emprendimiento. Luego uno de imágenes diagnósticas, también fracasamos porque la persona de imágenes diagnósticas no era tan experta. Otro de ciencia de datos, donde las personas no eran conocidas en el mercado, fracasamos. Entonces dijimos, bueno, vámonos para el Reino Unido y arranquemos nosotros. Y allí, entonces, ¿lo puedes adelantar un poco? No me deja pasar. Ahí ya. Listo, y por último, pues agradecimiento a mis padres, que me enseñaron 3 cositas. Y yo creo que esas 3 cositas han sido muy importantes. La siguiente allí, por favor. Listo. Respetar a los mayores, yo lo cambié en el tiempo, y es de respetar a todas las personas. Hacer caso y nunca apoderarse de las cosas que no son de uno. Esas 3 cosas me han servido en la vida a mí tremendamente. Y la siguiente. Agradecimientos al doctor López, al doctor Rojas, al doctor Franco, sigue por favor. ¿Sí? Al doctor Belalcázar, al doctor González y al doctor Covaleda, ellos son médicos oncólogos y oncólogos del occidente. A Jorge Iván Quintero, de acá de la universidad, que siempre estuvo pendiente del emprendimiento, y a Juan Carlos Arbeláez, que creció en 5 unidades de oncología más, y hemos estado allí con él en todos esos proyectos. Siguiente, por favor. Y entonces, lecciones aprendidas: no se enganchen en peleas innecesarias, guarden esa energía para inyectarla en su emprendimiento. Entonces, siempre no discutan por cosas que no tienen sentido, debatan con argumentos y, si es posible, con evidencia, viajen, conozcan diferentes culturas y hagan contactos con personas de otros países y continentes, e inviertan en aprender inglés, hablar, leer, escribir y negocios, inglés de negocios o portugués. Listo. Y por último ya, entonces, esa última diapositiva es el legado. ¿Qué estoy haciendo yo en estos 23 años y qué voy a hacer en los próximos 20 años? Que mis hijos dupliquen lo que yo hice, que no se pierdan el tiempo. Para la muestra, esta universidad. Cuando yo llegué a esta universidad, el rector era Francisco Jairo. Él venía de suceder a su familiar y ahora su hija lo está sucediendo. Y eso es lo que hace, es que en el tiempo se mantenga ese legado. Entonces, para mí, este es mi legado, es mi familia. Y ahí ya terminamos. Muchas gracias.
Invitamos a Héctor Alejandro Montañez Rojas, quien será el moderador del panel La Ventana Digital, Impacto Global desde lo local. Héctor Alejandro es economista ecléctico con 10 años de experiencia en el desarrollo productivo y económico del Quindío y de Colombia. Ha trabajado en formulación de proyectos públicos y privados y en análisis de datos para entidades regionales y nacionales. Actualmente es profesional senior de la estrategia Se Emprende de Impulsa Colombia para el eje cafetero y docente catedrático en economía y emprendimiento con énfasis en negocios digitales, datos e innovación. También hacemos el llamado a Daniel Acosta, cofundador de Legal Nova y Recu, docente de emprendimiento e innovación y fundamentos legales para startups en la Universidad de los Andes. Como inversionista ha participado en proyectos como Prami, UFund, Sureti y TRI. Además es mentor certificado de startups y cuenta con una maestría en gerencia de innovación y emprendimiento por la Universidad de Manchester. Es abogado especialista en legislación financiera por la Universidad de los Andes y ha sido miembro fundador y exmiembro de la Junta de la Asociación Colombiana de LegalTech. También es seminarista recurrente en temas de innovación y diseño legal. Por último, invitamos al doctor John Mario Liévano, secretario TIC de la Gobernación del Quindío, quien es ingeniero en sistemas, también graduado de la EAM y magíster en administración. Ha sido destacado y reconocido a nivel departamental gracias a su labor desde la Gobernación del Quindío como secretario TIC. Además, ha sido asesor de la misma entidad y gobernador encargado en distintas oportunidades. Asimismo, invitamos a Hernando Augusto Román Gómez nuevamente a pasar para el panel. Bueno, hemos tenido un contexto de entrada alrededor de la historia profunda que tiene TOC en el año 2001, y Daniel por su parte pues es inversionista, ha presentado su pitch ante Shark Tank, los tiburones de Shark Tank. El secretario pues tiene una labor importante acá representando la gobernación del Quindío. Vamos a hacer un panel con unas preguntas orientadoras. Esperamos, digamos, un poquito de concreción en las respuestas para que podamos avanzar, porque sé que los emprendedores están que hacen el pitch, ahí les veo los rostros a todos están a la expectativa. Entonces voy a empezar con un punto y la pregunta quiero que sea muy concreta para la respuesta para los 30 segundos, por favor. ¿Por qué hablar de impacto global desde territorios locales como el Quindío? El que quiera empezar. Bueno, impacto global, pienso que este es un ejemplo de lo que estamos haciendo el día de hoy. El departamento del Quindío tiene unos talentos impresionantes, lo hemos visto desde el gobierno departamental, y para eso estamos trabajando nosotros, o sea, generando las condiciones necesarias para que todos los jóvenes, en este caso nuestros niños, nuestros adolescentes, empiecen a meterse en este mundo de las tecnologías. Y también por lo que significa y lo que es el territorio del departamento de Quindío. Hablamos de Quindío, corazón de Colombia, la ubicación geográfica, la gente, todo lo que tiene el departamento de Quindío es como un caldo para poder que desde acá haya un desarrollo demasiado importante en materia tecnológica. Las universidades, la EAM es un ejemplo de esos. Orgullosamente también estudié aquí en la Escuela de Administración y Mercadotecnia, me gradué como ingeniero también, y nosotros, los que estamos acá y ustedes que hacen parte también de la Escuela de Administración y Mercadotecnia, hemos puesto nuestro granito de arena para poder sacar esto adelante. Estamos convencidos que el departamento del Quindío va a ser fuerte en materia tecnológica y nos estamos proyectando desde el gobierno departamental con temas de ciudades y territorios inteligentes y haciendo una conectividad a nivel regional en todos los municipios. Sí, el tema de impacto global desde el departamento lo hemos tenido nosotros desde los inicios.
y es que le podamos brindar empleo a muchas personas del departamento. Yo fui una de esas personas que me tuve que ir de Armenia, del Quindío y de Colombia buscando otras oportunidades. Entonces nosotros nos hemos marcado eso, marcamos que queremos crecer como empresa en el departamento del Quindío, queremos darle empleo a mucha gente y queremos salir, pero no para irnos, sino para conseguir negocios que podamos ejecutar desde Armenia, desde el Quindío y con la gente pujante y berraca que tenemos acá. Entonces para mí eso debe ser impacto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, por tenerme por acá. Tal vez de pronto, como agregando un poco a lo que se ha mencionado, diría que el impacto global nace, digamos, de una realidad, o dos realidades, una de mercado y una de contexto. De mercado, refiriéndome un poco a lo que es una propuesta de valor en un negocio. Si nosotros como emprendedores o como empresarios no tenemos una propuesta de valor clara, pues el impacto nunca se va a dar, y eso de alguna manera también hace que nuestras ideas de negocio pues entren en un conflicto de supervivencia, donde seguramente el resultado no va a ser el mejor. Y lo segundo, de contexto, refiriéndome a la realidad que con esa palabra global pues nos acompaña hoy en día el mundo, y es un avance de tecnología tan ágil y tan rápido que si nosotros no miramos nuestra posibilidad de crecimiento con una misma, digamos, tal vez como fervor de crecimiento, pues lo más probable es que no vayamos a conseguir grandes cosas. Hoy en día todos los mercados están conectados, todos los mercados están evolucionando de una manera muy ágil. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías como tokenizaciones de modelo de negocio, veníamos hablando un poco de eso, que se están moviendo tan rápido que si nosotros no entramos dentro de esa lógica, pues seguramente nunca vamos a tener un impacto. Entonces, desde las regiones lo más importante creo que también es ver ese dinamismo que hay en el mundo, con una ambición de llegar al mundo y no solo, digamos, de trascender en Colombia, porque pues Colombia también está un poco quedado frente a esa realidad. Quiero tomar algunos elementos de lo que menciona Daniel y quiero preguntarle a Hernando, en ese momento en el que usted decide dar ese salto hacia la internacionalización, ¿el contexto era local o era un contexto de mercado? Explíquenos un poco y elaboremos un poco el concepto de por qué la salida de Top, en el sentido de que tú ya había validado unas soluciones en la región, en Colombia, pero ¿cuál es, digamos, el momento en el que usted decide internacionalizarse a través de la empresa? Sí, en el momento en que yo entiendo que si desde Armenia pude llegar a muchas partes del país con los desarrollos que estaba haciendo a nivel de producto de software, yo podía llegar a otros países. Entonces allí tomé la decisión de ir a Estados Unidos, de ir a Europa y mirar esos mercados que necesitaban, y con la experiencia que ya teníamos acá en Colombia, en Armenia, cómo podíamos desarrollar otro producto de software que nos permitiera generar esa economía de negocio, que nos generara esos ingresos periódicos y no depender solo del ingreso local, sino de un ingreso en otra moneda, en libras esterlinas, en euros, pero con gente de acá, con gente de la región. Muy interesante la respuesta, y ahí quiero hacerle una pregunta a Daniel sobre, un poco contextualizando la respuesta de Hernando. ¿Qué mira un inversionista cuando evalúa startups fuera de las ciudades grandes? Y en este sentido, Hernando nos dice, había una situación contextual en términos de que yo ya quería salirme del mercado en el que estaba, ya había logrado de cierta manera dominar alguna cuota de ese mercado, pero decidí explorar mercados como el de Reino Unido. Dani, para llegar a esos puntos, ¿qué miras tú como inversionista y qué están mirando los inversionistas de un emprendedor que puede surgir en la ciudad de Armenia, concretamente? Voy a dar una respuesta que de pronto no es muy políticamente correcta, pero al final de cuentas lo que muchas veces busca un inversionista es no perder una oportunidad de inversión, lo que se conoce como FOMO, el miedo de perder algo que pueda llegar a pasar. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso en la vida, ¿no? Que cuando, no sé, unos amigos se van de viaje y uno no va y la pasan bien sin uno.
Eso es básicamente el FOMO, y eso también es lo que muchos inversionistas miran. Entonces, la gran pregunta ahí para responder esa pregunta es cómo un emprendimiento puede generar esa sensación en los inversionistas, y eso también es un tema que va asociado precisamente a un concepto que estaba mencionando antes, y es el tema de la propuesta de valor. Los emprendimientos tienen que ser lo suficientemente, digamos, atractivos para que a través de la propuesta de valor que están construyendo puedan de alguna manera mandar señales al mercado de que van a hacer algo supremamente valioso. Y sobre todo en esto que estamos hablando de Venture Capital, que es un emprendimiento, digamos, muy segmentado hacia la disrupción, es decir, hacia esa posibilidad de transformar industrias, transformar hábitos sociales, etcétera, pues al final de cuentas lo que mira un inversionista es, si yo coloco acá una plata que termina siendo una apuesta, ¿cuál es la retribución que yo voy a tener? Un inversionista quiere participar en el próximo Rappi, quiere participar en el próximo Avi, quiere participar en el próximo Uber. Y un inversionista también es consciente que la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. En Colombia, no sé si saben esta estadística, pero 8 de cada 10 emprendimientos fracasan durante los primeros 5 años de existencia. Y si llevamos eso a nuestra economía, el 95% de la economía del país es pyme. Entonces, pues es una cifra muy dramática, y un inversionista pues no es tonto y sabe eso. Entonces, al final de cuentas, la apuesta, por ahí leía yo en un libro, muchas veces un inversionista apuesta es sabiendo que pierde, pero con que una de sus inversiones le dé el retorno de todas las 8 o 9 que perdió, es suficiente. Y eso es lo que un emprendimiento tiene que buscar. Por eso no es suficiente ser, como dicen en inglés, good enough, que es estar ahí, sino tiene que ser algo que uno diga, esto es el otro paso en las industrias. Es como el cambio disruptivo, una innovación disruptiva en algún segmento de mercado. A la luz de esos datos que Daniel nos compartía, de que en Colombia 8 de cada 10 emprendimientos cierra o fracasa, yo, Mario, le preguntamos cuáles deben ser esas condiciones que en el departamento del Quindío debemos tener para que los emprendedores digitales florezcan. ¿Cuáles consideran ustedes que son esas condiciones? Sí. Mire, el departamento del Quindío, para nadie es un secreto, el departamento del Quindío nunca ha tenido industria, es un departamento que siempre ha vivido, generalmente ha vivido del tema agrícola. Hoy se está hablando de una economía incipiente en temas turísticos, pero hay un subregistro en todo lo que tiene que ver con todas las economías digitales. O sea, nosotros desde el gobierno departamental no sabemos cuántas casas de desarrollo de software hay acá. Mire que aquí hay emprendedores que de alguna u otra manera han hecho empresa y que de pronto no tenemos el registro, ni desde la misma Cámara de Comercio sabemos, porque hay empresas que están desarrollando desde unas fincas o desde otros espacios, pero que nosotros no nos damos cuenta en ese aspecto. Yo pienso que nosotros tenemos que generar las condiciones como gobierno, primero generando ese talento que de pronto requiere los mercados, en este caso el mercado tecnológico del departamento del Quindío, para mostrárselo al mundo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues obviamente, yo lo decía ahorita, generando esas condiciones desde la misma base, desde la misma educación básica primaria. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a fortalecer esas herramientas, y de alguna u otra manera lo hemos hecho. Y te has dado cuenta que desde el gobierno departamental hemos hecho unas inversiones importantes, no solo en traer las aulas STEAM, siendo nosotros el primer territorio STEAM del departamento del Quindío. Eso ha permitido que de pronto cambiemos un poco el paradigma de la educación. A veces esa educación conductista que siempre hemos tenido, una educación más crítica, esas aulas han permitido eso. Y los países más desarrollados del mundo, ahorita lo decía David, hombre, no son aquellos países que tienen recursos naturales, lo escuché de Francisco Jairo Concha alguna vez, Francisco Jairo Ramírez. Él decía que los países más ricos del mundo no son los que tienen recursos naturales, son los que generan conocimiento y los que transforman productos. Y eso es lo que estamos buscando nosotros del departamento del Quindío. Generar esas condiciones, cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes para que seamos un poco más críticos, tener el pensamiento computacional, emprender, no salir con una hoja de vida debajo del brazo, como a veces cuando nosotros tuvimos la oportunidad de salir de una institución educativa o de
de un colegio, salíamos con una hoja de vida debajo del brazo a buscar empleo, a tocar puertas, sino que la idea es cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip, pero eso se hace también desde el aporte que pueda hacer el gobierno departamental, el gobierno nacional, aunado obviamente a esa mentalidad o a esa visión que tenemos nosotros, que es conjugar esa cuádruple hélice. Y ahí es donde yo digo que tenemos que estar hablándonos esas 4 hélices, que es el sector privado, el sector productivo, la academia como tal y obviamente la sociedad civil, donde eso, si nosotros logramos tener esa sinergia, yo estoy totalmente seguro y convencido que el departamento del Quindío va a poder tener unos emprendimientos muy fuertes apostándole al sector productivo, porque si nosotros empezamos a través de la generación del conocimiento, a fortalecer esas empresas a través de la transformación de productos, créame que el departamento del Quindío va a ser pionero en temas de creación de empresas. Muy bien, destaca varios elementos John Mario, entre ellos el talento quindiano y el cambio de mentalidad, ¿verdad? Con ese contexto de la mentalidad y habiendo conocido un poco la historia suya, Hernando, de que usted jugaba a las inferiores del Deportes Quindío y adquirió allí la disciplina para levantarse todos los días temprano, ya no a jugar fútbol, sino a desarrollar su empresa, ¿cuáles considera que son esos elementos después de la disciplina que debe tener el emprendedor del Quindío para llegar del mercado local al mercado global? Sí, en esa parte yo pienso que a veces nosotros mismos no la creemos, nosotros no creemos que podemos cruzar fronteras, nosotros no creemos que podemos llegar a competir con otras empresas que ya están más formadas en el mercado. Ahora que colocas el ejemplo de cuando jugaba fútbol, pues en esa época en las selecciones Quindío teníamos un técnico y un utilero, y las selecciones Valle, Antioquia, Atlántico llegaban con su propio bus, con utilero, con médico, masajista, kinesiólogo, todo un equipo, 40 personas, y nosotros éramos los 11 que jugábamos, 5 suplentes y ya. Pero esa persona que nos dirigió en ese momento nos inyectó esa capacidad de no se sientan inferiores. O sea, aparte de que usted le meta la disciplina todos los días, y entrenábamos y nos preparábamos muy bien, ustedes no son inferiores a Valle, Antioquia o Atlántico. Entonces, eso mismo me pasó a mí cuando crucé fronteras. No nos creamos menos de los otros emprendimientos que ya se están forjando. Nosotros también desde Armenia podemos ser jugadores a nivel mundial, y como lo decía acá el compañero, nos tenemos que preparar para eso. Eso no es de la noche a la mañana, pero si nos preparamos, nosotros vamos a ir hombro con hombro para ser jugadores a nivel mundial. Bien, Hernando, ahí paso a Daniel, y Daniel ahorita ha hablado un poco de Rappi, ¿no? Pues al fin y al cabo Rappi fue el primer unicornio colombiano, pasó por Y Combinator y todo lo que significó para el ecosistema startup en Colombia. Rappi creo que es bastante importante, y cuando uno escucha, o los que hemos escuchado un poco a Simón Borrero, el CEO y creador de Rappi, él destaca mucho ese elemento que Hernando menciona, ¿no? Que al final el colombiano siente que puede merecer menos que los demás simplemente por ser colombiano, por ser latino, por la historia de guerra, pero poco a poco empresarios, emprendedores en Colombia vienen cambiando esa historia. Dani, ¿cuál consideras, a la luz de eso, que es el principal error de ese estado mental, de ese mindset, de ese estado del ser emprendedor? Y hablo un poco del estado del ser desde la forma de pensar, sentir y actuar del emprendedor. Uno hace lo que uno siente y siente lo que uno piensa. Cuéntanos desde tu perspectiva como inversionista y como emprendedor, ¿cuál es ese elemento que has visto en ese mindset de regiones como Armenia, en donde consideras que estamos cometiendo un error con los emprendedores, o que el emprendedor siente que quizás se queda ahí rezagado un poco? Yo diría que hay dos temas que son bien interesantes o importantes que he visto un poco en el ecosistema ya en el tiempo que llevo participando en él. Hay un primer problema que está asociado a perder de vista lo que más importa en un proyecto que están haciendo, y es ver si ese proyecto en verdad tiene algún sentido de viabilidad, y la manera de hacerlo es a través de las ventas. Si en un proyecto uno se puede quedar echando tiza en un tablero, uno se puede quedar experimentando en un laboratorio, trabajando en un computador, pero si uno no sale a validar
rápidamente si ese producto que uno está creyendo que soluciona un problema en realidad lo está solucionando en el mercado, está perdiendo el tiempo. Y uno como emprendedor lo último que tiene es tiempo. Porque yo en la oficina digo, uno como fundador tiene que estar pendiente de pagar impuestos y que haya papel higiénico en el baño, de pagar la nómina, todo, mejor dicho. Entonces lo último que uno tiene es tiempo y por lo tanto uno también tiene que aprender a valorar ese tiempo. Quedarse experimentando a puerta cerrada, rayando con un equipo en un salón de clases, un tablero, es perder el tiempo. Uno tiene que salir rápidamente a buscar si ese producto genera cierta atracción y la forma de hacerlo es vender, demostrar que el producto sí puede vender. Ahí creo que hay un gran problema transversal, digamos, a la lógica del emprendimiento, que pues parte de la invitación que también les haría es a perder un poco el miedo al fracaso. Yo creo que algo que yo he aprendido muy rápidamente dentro de este ejercicio de emprender, ahorita cuando me presentaban con 2 proyectos, en este año ya tengo un tercer proyecto que están dando, es no tenerle miedo al error. El error cuando uno está arrancando un proyecto y sobre todo cuando tiene un gran poder de innovación, no es un problema sino es un método de validación. Yo siempre pongo un ejemplo en clase y es, si yo estuviera vendiendo empanadas y salgo a vender una empanada a 300.000 pesos, ¿quién me la compra? ¿Y por qué no? Intuitivamente todo el mundo está pensando porque es muy costoso, ¿no? ¿Quién de ustedes ha hecho un estudio de mercado para decir que una empanada a 300.000 pesos es muy costosa? Tal vez nadie, pero todo el mundo tiene en su cerebro ese valor, porque ya ese producto tiene suficiente información en el mercado, ya hay suficiente oferta, demanda, etc. Salga uno a vender un proyecto de inteligencia artificial para recuperación de cartera, como es el tema de Recu que nosotros hacemos. 500.000 pesos es mucho, poquito. 2 millones. ¿Lo hago por suscripción o no? Ya no tengo un punto de comparación sencillo. Ya no tengo lo que tiene el mercado porque no hay suficiente información. ¿Qué me toca hacer? Construir esa información. ¿Y cómo lo hago? A prueba y error. Entonces el problema de entender el error como redundantemente un problema es, creo que también una barrera de crecimiento de un emprendedor. El error se tiene que ver es como una fórmula de entender qué funciona y qué no, bajo un enfoque obviamente de solucionar alguna necesidad que tiene algún mercado específico, y de esa manera créanme que los proyectos crecen, o ustedes como fundadores crecen. Ahí Daniel menciona un elemento trascendental y es esa cultura del error, ¿no? Que en su libro Crear o Morir, Andrés Oppenheimer destaca como uno de esos 5 elementos que tiene que tener un país en vía hacia el desarrollo y para la promoción de la innovación. Pero Dani, cuéntanos un poco más específicamente, a la luz de esa lectura del fracaso que tenemos que tener como emprendedores, y yo soy el primero que acá, cuando les hacía el pitch a los emprendedores del Digital Seed Quindío, les mostraba uno de mis fracasos, el que en algún momento logramos, de hecho, ganar un concurso de pitch en el centro de convenciones, pero al final no logramos dar ese salto a la validación. Pero quiero aterrizar en algo, y es ¿qué es lo que normalmente, más allá de esa validación y de esa propuesta de valor y de este elemento que estás colocando en este panel, le falta al emprendedor de región para ser invertible? Es una gran pregunta. Yo creo que uno tiene que entender también que hay unas dinámicas de inversión. Cuando uno pide que alguien invierta es porque esa persona va a tener algo a cambio. Y normalmente o muchas veces lo que hace un emprendimiento es salir a contar qué es lo que hace, pero no sale a contar qué es lo que gana el inversionista cuando invierte en esa lógica. Yo creo que el ecosistema de Venture Capital, de emprendimiento de impacto, ha perdido de vista la opinión del inversionista. Está muy centrado en el emprendedor, porque obviamente es ahí donde salen los proyectos, pero si nosotros tampoco construimos una cultura de inversión y respetamos también, digamos, la opinión de esos inversionistas en esa cultura, pues va a ser muy difícil que haya un match entre el inversionista y el emprendedor. Y algo que yo he venido cuestionando en muchas rondas de inversión de proyectos tecnológicos en Latinoamérica en general, y es algo que veo de manera transversal, es que los emprendedores le dicen al inversionista: estas son las condiciones y si no le gusta, de malas. Y si usted no entiende la lógica del Venture Capital, es su problema, inversionista, no el mío. Y es usted el que está mal, no yo. Pero si yo me pongo del otro lado de la inversión, cuando he tenido esa camiseta, pues ¿por qué yo le voy a soltar a alguien 10.000, 20.000, $50.000
porque hizo un buen pitch. ¿A cambio de qué? O sea, ¿cuál es mi garantía? Si uno incluso en un préstamo pequeño a alguien le pediría al menos una garantía, ¿yo por qué lo tengo que hacer como un voto de total confianza? Y yo creo que esa visión también de alguna manera de seguridad en la inversión y de rentabilidad y de tranquilidad, de confianza, es parte de la ecuación que muchas veces se pierde de vista. Y creo que ahí hay una posibilidad de crecer desde la región, de mandar un mensaje también de alguna manera en términos de construcción, en donde las lógicas, por ejemplo, de Bogotá o incluso más internacionales, pues no tienen por qué replicarse o calcarse, tal cual. Allá hay un conocimiento de cómo funciona esto, pero si nosotros nos acercamos a inversionistas más tradicionales, con oportunidades de inversión un poquito más tradicionales, pues tal vez empezamos a construir ese match entre dos actores que son relevantes. Excelente, Dani. Pasemos ahora a una pregunta tipo bala para Hernando. Tipo bala es en el sentido de que es muy corta y muy concreta, y es ¿qué no haría hoy de eso que usted ya construyó en su momento? Primero. Y segundo, ¿qué sí haría en los primeros 90 días de cuando surgió la idea de su emprendimiento TOC en el 2001 previamente? Bueno, ¿qué haría? Y seguimos con el qué haría. Salir rápido a buscar validación en el mercado. Eso es lo primero que quería. No me demoraría tanto en tener un producto que quisiéramos que fuese perfecto y no le faltara nada, para poder convencer a mis clientes. Eso yo creo que me tomó mucho tiempo, entonces eso es lo que no haría, perdón. Lo que no haría sería eso, esperar tanto tiempo allí. ¿Y qué haría? No, yo pensaría que lo mismo, meterle pasión, meterle ganas. Ahorita en el Reino Unido estoy yo solo, iniciando como hace 20 años, entonces no tengo carro, no tengo casa, pago arrendo, viajo en bus, pero le coloco las mismas ganas todos los días. Entonces, ¿qué haría? Seguir con las mismas ganas que tenía hace 20 años para poderlo hacer. Perfecto, Hernando. Y vamos a cerrar con John Mario. John Mario, a la luz de este evento que estamos gestando las diferentes marcas organizadoras, a la luz de lo que hemos visto con el empresario, el inversionista, y lo que vamos a ver a continuación con los emprendedores, ¿cuáles considera usted que son los siguientes pasos que puede dar la Secretaría de TIC de la Gobernación para fortalecer este tipo de ejercicios en el ecosistema emprendedor digital del Quindío? Bueno, primero que todo felicitarlos como universidad, impulsa el Ministerio de las TIC por todas estas iniciativas, por todos estos emprendimientos. Esto demuestra que el departamento de Quindío sí puede, que ya no es Antioquia, ni Caldas, ni Risaralda, sino que el departamento de Quindío tiene talento para poder sacar adelante proyectos grandes, y yo pienso que lo que se debe hacer desde el departamento de Quindío es generar más condiciones, traer más recursos, tocar más puertas. Desde que llegamos a la Secretaría de las TIC, anteriormente, porque ya esta es la segunda vez que soy secretario, inicialmente esa fue una de las grandes consignas, no quedarnos con esos. En ese entonces el presupuesto era 1.000 millones de pesos para impactar más de 500.000 habitantes en el departamento de Quindío en un año. O sea, eso es irrisorio. Sin embargo, sabíamos y entendíamos que teníamos otras fuentes de financiación, como cooperación internacional, como el Banco Interamericano, como los ministerios, MinCiencias, y allí empezamos a tocar puertas. Pero no es solo traer el recurso, sino meter también a los empresarios a que se vinculen a la formulación de esos proyectos y a través de esas convocatorias que están sacando estos entes, para poder que conjuntamente, y yo soy un apasionado de eso, tratar de unir al departamento de Quindío. Somos un departamento muy pequeño, a veces acá manejamos unos egos muy grandes, aquí a veces no nos hablamos los unos a los otros, y esa es la consigna que siempre hemos tenido, tratar como de unir para poder que en conjunto vamos a tocar puertas a esos ministerios o a esa cooperación internacional o a ese Banco Interamericano, para poder que estos emprendimientos que están acá sean totalmente realidad, que realmente ese talento que se está generando, se está gestando acá en esta institución educativa, en este departamento del Quindío, lo conozca no solo Colombia, sino a nivel internacional. Esa es la consigna que tenemos nosotros
nosotros. No podemos seguir pensando es que con esos 1.000 millones, esos otros 1.000 millones de pesos, vamos a hacer cosas grandes. Ahora, una sola golondrina no hace llover. De verdad que eso es lógico, o sea, nosotros tenemos que estar unidos para poder traer recursos, tanto la academia pública, la privada, el sector empresarial, vuelvo y repito, la misma Cámara de Comercio, todos, si estamos unidos, podemos traer recursos. Miren, cierro con este dato. En este momento hay unas convocatorias de Uniciencia, hay 3 billones de pesos. 3 billones de pesos para poder nosotros participar y traer proyectos o fortalecer proyectos de infraestructura para inteligencia artificial, seguridad alimentaria, para temas de energías limpias, pero una cantidad de proyectos que existen, que todos podemos participar, que todos nos podemos unir para poder tocar esas puertas. Lo he hecho, lo he demostrado, trajimos proyectos de turismo científico, agricultura de precisión con un proyecto de más de 1.500 millones de pesos, trajimos los laboratorios de salud pública, trajimos muchos recursos, trajimos las aulas STEAM, más de 40.000 millones de pesos se han invertido en eso. O sea, convertimos 1.000 millones de pesos en más de 40.000 millones de pesos, solamente uniéndonos, tocando, formulando proyectos, porque la única forma de traer recursos con el sector público es saber formular proyectos y obviamente saberlos vender, o sea, saber hablar ante el ministerio y tocar puertas. Muy bien, secretario. Este Digital City Quindío 2025 es un proyecto, estaremos tocando la puerta para que revisemos con el apoyo de la Gobernación del Quindío el próximo año cómo podemos seguir avanzando en este proceso. Me quedo con 2 elementos. El primero es, se puede, ¿cierto? El talento está, creo que acá en el panel hemos visto y destacado la importancia del talento de las universidades, de la gente, de todos los que somos de acá del departamento del Quindío, y también el elemento de validación de los negocios en etapas tempranas. Ahora el balón está en la parte de ustedes, está en el lado de ustedes. Invitamos a todos los emprendedores, empresarios, a que estén pendientes de las convocatorias del Digital City Program. Confiamos en que en 2026 lancemos nuestra tercera cohorte y poderlos ayudar a escalar sus modelos de negocios digitales. Muchas gracias, Daniel, Hernando, yo, Mario, muchas gracias por este espacio.